Continuamos aquí en Portada. Vamos a conversar ahora con el economista Pablo Secá. Él pertenece, como ustedes saben, al Partido Popular Cristiano. Fue, de hecho, candidato al Congreso. Queremos conversar con él acerca de algunas de las propuestas de Keiko Fujimori, específicamente, que tienen que ver o que tienen un impacto económico o que entrañan, digamos, una decisión económica. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Mario. Gracias por la invitación. Gracias a ti por atendernos. Bien, la más reciente de estas propuestas es la que ha mencionado hoy la candidata de Fuerza Popular acerca de bajar el impuesto selectivo al consumo a los combustibles para de esa manera bajar el precio de los combustibles. ¿Qué impresión tienes tú de esa propuesta, aunque no ha dicho en qué medida bajaría, en qué porcentaje bajaría ese impuesto y cómo así impactaría en el precio final? No te diría al río revuelto ganancia en transportistas y pérdida de ciudadanos, porque por ahora está esta propuesta de reducir el selectivo al consumo y por el otro lado el señor Pedro Castillo dijo que iba a eliminar la Sutran. Sí. Entonces los transportistas están haciendo valer su peso político, ¿no? Es un grupo de interés que en ambos casos que he citado van contra la sociedad. Lo que tienen que entender la gente es por qué se grava los combustibles, ¿no? Se graban los combustibles porque contaminan. Se debería gravar en mayor medida el residual, después el diésel, después la gasolina de octanaje más bajo hasta la gasolina de octanaje más alto, después el GLP y al final el GN, ¿no? El gas natural vehicular. Ya existe la posibilidad de cambiar un camión por un camión a gas, existe la posibilidad de cambiar un bus por un camión un bus a gas, existe la posibilidad inclusive de cambiar un bus por un bus eléctrico. Entonces, como sociedad deberíamos estar pasándonos a una flota a gas y eléctrica y dejar el diésel atrás y olvidarnos de ese combustible que es tan malo. Y en el Perú encima usamos un diésel muy sucio, ¿no? Que tiene azufre, ácido sulfúrico. Sí. Entonces, eso es en esencia. Lo que hay que hacer es grabar la contaminación, no reducir el impuesto a la contaminación para dejarle un margen más grande al transportista que está circulando por las calles contaminando, ¿no? Es decir, ¿te parece una propuesta desacertada? Sí, pues creo que están cediendo a la capacidad de organización política de los transportistas, como Pedro Castillo lo hizo en su momento al anunciar que desaparecería Sutran. Sutran es la entidad que ve que cumplan las reglas, básicamente. O sea, la que evita que se vaya solo un chofer de bus, por ejemplo, cuando deben ir dos para que él no se quede dormido, claro, y no haya un accidente, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, en esta propuesta lo que estás diciendo es contamina nomás, que no hay problema porque los consumidores no se van a organizar para quejarse y ustedes ya se organizaron para darme su voto si es que les bajo el selectivo, ¿no? Claro, son propuestas mercantilistas en el sentido más técnico de la expresión, porque se favorece a un grupo de interés a cambio de respaldo político, en este caso, ¿no? Tal cual, es lo que la economía peruana realmente es, ¿no? La economía peruana no es una economía de mercado, es una economía del tarjetazo, del amigote, una economía amañada. Hay diferentes nombres en inglés que significan diferentes cosas, pero se parecen, ¿no? Acá tienes un ejemplo, ¿no? Se organizan ese grupo de transportistas, le invitan a una reunión, le dicen que no están, que están fregados, que el COVID, que se transporta menos carga, que no les da, que es muy estricto el gobierno, que les pone muchas multas y que le bajen el selectivo y Keiko sale y lo anuncia, ¿no? Le está diciendo a los ciudadanos, ustedes van a consumir más dióxido de carbono y ustedes van a consumir más azufre en los próximos años, ¿no? ¿Y te imaginas, por ejemplo, el señor Carranza, que parece su principal asesor económico en este momento, diciéndole, bueno, sí, sigue adelante con esto? Bueno, David Tuesta, que trabajó con Lucho Carranza en el Continental y fue ministro de Economía también sí, renunció justamente porque propuso un aumento del selectivo a los combustibles y se lo negaron, ¿no? O sea, es bien difícil ser economista y ser serio y que te digan que van a bajar el impuesto a los combustibles, promover la contaminación, perjudicar a los ciudadanos y tú digas ya dónde firmo, ¿no? O sea, es como bien, da vergüenza hacer una cosa así. ¿Qué piensas? Continuemos con otras iniciativas que ya son conocidas. Esta que conversaba hace un momento con uno de nuestros invitados, la de repartir el 40% del canon directamente a la población de los lugares donde ese canon se recoge. Lo ideal para mí sería hacer un fondo soberano de riqueza, que es un fondo que el Estado administra para administrar bien el canon, pensando en esta generación y pensando en la siguiente, ¿no?
el Perú no tiene políticas de mediano plazo, porque si cambian 4 presidentes en un periodo de gobierno, cambian 10 veces de ministro y no sé, 10 veces también al menos de viceministro, ¿quién va a poder hacer una política de mediano plazo, ¿no? Entonces, si tuviéramos una entidad autónoma de los políticos, sostenible porque administra recursos ahorrados por el Estado mal invertidos, que recién están empezando a invertir bien, sería mucho más grande el impacto. Si tú le haces un cheque a un poblador que hay que definir quién va a recibirlo, de 1.500, 2.000, 2.500 soles anuales, sí, efectivamente vas a hacer que esa familia viva mejor, vas a hacer que la minería sea más probable, la minería le trae en el balance beneficios a nuestro país, pero hay mejores maneras de hacer las cosas. Pero este fondo que tú mencionas estaría, digamos, por encima de la autoridad de las regiones, es decir, le diría a las regiones cómo tendría que utilizar su canon en cada caso. No, mira, si simplemente administraras mejor los recursos que el Estado tiene ahorrados, te entrarían 774 millones de dólares al año. Ese es un cálculo que yo hice con datos de fines del 2019, perdón, fines del 2020. Entonces podrías empezar administrando el exceso de rendimiento si invirtieras de una manera normal esos recursos, y después podrías empezar a hacer convenios con regiones diciéndoles yo te administro el canon que no sabes gastar, por ejemplo, ¿no? Podrías empezarlo de una manera que no pises muchos callos, porque si quisieras hacer maximalista la propuesta, agarras los 25.700 millones de dólares que habían de ahorro público a fines del año pasado, sin el Fondo de Estabilización Fiscal, o sea, sin el dinero que se usa cuando hay una crisis que el gobierno ya usó, y este otro ahorro es un ahorro de mediano plazo, y todo se lo darías a un fondo y lo tendrías metido en ciencia y tecnología, lo tendrías metido en infraestructura, en salud, en educación, en formalización. Tendrías por fin un Estado haciendo cosas para el mediano plazo, ¿no? Si te entiendo bien, entonces la propuesta del 40% directamente repartido, entregado directamente a la población, ¿te parece que puede tener algún efecto positivo, pero que mejor sería esta otra receta que estás describiendo? Sí, yo creo que es mejor que lo que tenemos hoy, pero que se puede hacer mucho mejor, ¿no? Bien, otra propuesta más sobre la que queríamos conocer tu opinión es esta de duplicar el monto de la pensión 65. También lanzada por la Fuerza Popular. No tengo en la cabeza los números de cuánto ahorro tiene cada grupo de edad de la población, de cada grupo de ingresos de la población. Eso se tiene que hacer así, ¿no? Porque no puedes duplicar pensión 65, pero los que están fuera de pensión 65 no tienen nada. Lo que deberíamos aspirar como sociedad es que cada persona tenga un nivel de protección básico, que tenga una pensión, que tenga un seguro de salud y atención de salud, y que tenga un seguro de ingresos, para cuando haya una helada, cuando haya un huaico, lo que sea, inmediatamente se active un seguro de ingresos y se le dé ingresos por una cuenta de banco. No tenga que ir a hacer cola a Banco de la Nación, ¿no? Pensión 65 entra ahí, porque hay un montón de peruanos que tienen 65 años o más y nunca iban a tener pensión. Entonces lo que hizo mal en su momento es importante, duplicarla puede ser importante también, pero yo preferiría ver las cosas de manera integral. ¿Pero hay espaldas para duplicarlas? Sí, si tú inviertes en la gente, eso regresa, ¿no? Eso regresa en bienestar, sin duda, pero también regresa en ingresos y en consumo, ¿no? Porque una familia que no tiene pensión 65 actual, no consume lo mismo que una familia que tiene la pensión 65 o la pensión 65 recargada, ¿no? Entonces, el Perú no tiene un problema fiscal. El Perú tiene todavía deuda bastante razonable. De 56 países del índice de deuda emergente más usado del mundo, el Perú tiene la 7ª deuda más baja. Entonces, no es un problema fiscal, no es un problema de solvencia fiscal, es un problema de mala calidad del gasto. Pero si tú le das dinero a la gente para protección social, ese es un excelente uso de los recursos. Ahora, y esta pregunta vale para las dos candidaturas en lisa, ¿tú distingues, digamos, programas integrados, coherentes en sí mismos, en lo económico, en una y otra tienda política? No, es bien flojo lo que estamos viendo. Toda la campaña ha sido flojo. Cuando eran 18 candidatos también era una cosa que tú decías, o sea, ¿qué le cuesta a cualquiera de los candidatos sentarse con 5 o 6 personas que saben escucharlas y salir a decir 4 o 5 cosas que tienen sentido, ¿no? De manera integral, ¿no? O sea, si hay que pensar en qué le falta a nuestro país, le falta formalizar.
¿Cómo formalizas? Con protección social. ¿Quién está hablando de protección social? Nadie. Se están tirando la plata de las AFP de 17.400 en 17.400 soles y nadie habla de una reforma de protección social integral, que así debería ser. No es que te doy pensión o no te doy pensión, te doy protección social, todo, las tres cosas, ¿no? Y así por el estilo. Deberíamos pensar en reformas para aumentar la productividad. Debería haber un plan de infraestructura potente. No sé si has visto que se va a hacer la carretera central con un gobierno a gobierno, pero con obra pública. Cuando le pregunté a los que más saben de infraestructura que yo conozco, me dicen, Pablo, si lo hiciéramos en una EPP demoraría 5 años. ¿Cómo es posible que una EPP demore 5 años? Entonces, hay mucho por hacer en nuestro país y cosas menores como los que se están diciendo van a impactar positivamente. Venimos del COVID, lo que se haga va a llevarte a una recuperación dinámica. Pero si quieres bienestar, tienes que invertir en productividad. Si quieres bienestar, tienes que invertir en protección social, tienes que invertir en formalización. No podemos tener un país de ciudadanos de segunda clase, que son 4 de 5 ciudadanos que son informales, ¿no? Eso no puede pasar más. Si hay algo que hemos aprendido en la pandemia es eso, ¿no? Ya no podemos seguir perdiendo el tiempo con un esquema de protección social integral serio. En el nuevo equipo técnico de Fuerza Popular hemos visto la presencia de alguna representante de tu partido, del PPC. ¿A ti mismo no te han consultado, no te han pedido opinión sobre estas cosas, por ejemplo? No, me tienen en salmuera porque alguna vez critiqué a Keiko. No sé qué podría haber dicho yo de Joaquín Ramírez, pero en fin, a veces es mejor no opinar para tener más opciones de ayudar. ¿Cómo sabes que esa es la explicación de que no te convoquen? Porque me contactaron a través de 3 personas de Fuerza Popular y después me hicieron saber que no, gracias. Ah, ok. Es decir, las mismas personas que te contactaron una vez que tú dijiste sí, después te dijeron mejor no. No, yo dije que no tenía ningún problema en ayudar y eso no es poca cosa porque trabajar para Fuerza Popular y para Keiko no es muy agradable, ¿no? O sea, acaban de retirar el quórum de la comisión de los cuellos blancos. Se pasaron los 3 primeros años de este periodo de gobierno enfrentando al gobierno porque perdió la elección. Entonces, no es como que yo estaba feliz con la idea de ir y salía quemando llanta, ¿no? Pero me pasaron la voz y después me dijeron, mira, muchas gracias, pero no gracias. Bueno, y finalmente una opinión somera sobre los planteamientos económicos de la otra orilla, de Perú Libre. Bueno, el plan original era un plan bien discutible. El nuevo que he visto de los 100 días recoge muchos elementos de este plan. Ahora acababa de escuchar al señor Quispe en la entrevista y me parece todo lo que dice muy sensato, ¿no? Entonces, me parece muy bien que hayan convocado a gente que sabe hacer las cosas. Eso tiene que permear, tiene que llegar al candidato, tiene que llegar a las políticas públicas si él gana, ¿no? Pero te preguntaba por el aspecto económico. El doctor Quispe tiene que ver con el aspecto de salud. No, en general la propuesta de Castillo me parece deplorable, ¿no? Por eso cuando las comparas, o sea, en institucionalidad los dos están jalados, en corrupción los dos están jalados. Hay ciertas cosas más importantes que la economía en las que los dos están jalados. Llegas a la economía y no hay comparación. En un caso el país va a avanzar y en el otro caso el país va a retroceder. Muy bien. Muchas gracias, Pablo Secada, economista, integrante del PPC, por esta entrevista. Buenas noches. No, gracias a ti, Mario, que estés bien.